Bienvenidos a la experiencia curricular de pensamiento lógico. La sesión número 3 desarrollará el tema de conclusiones lógicas. ¿Qué observas en la imagen? Anota algunas ideas acerca de tus observaciones. ¿A qué conclusión podemos llegar? La capacidad a desarrollar comprende las operaciones mentales. Los indicadores del logro a evaluar son: explica el uso de las operaciones mentales expresándolo de manera verbal o escrita. Organiza información para solucionar situaciones problemáticas contextuales mediante un gráfico o esquema. Las conclusiones lógicas pueden presentarse con una característica especial bien saltante. ¿Cuáles son? Pues son la presencia de oraciones condicionales. Estas oraciones condicionales las llamamos premisas, a partir de las cuales llegamos a una conclusión. Las operaciones mentales a trabajar son 3: identificar, codificar e inferencia lógica. ¿Pero qué identificamos? Identificamos las oraciones condicionales. ¿Qué codificamos? Lo codificamos estas oraciones mediante el uso del lenguaje simbólico. Y a través de ellas lograremos encontrar e inferir la conclusión lógica. Analicemos los siguientes argumentos. Todos los emprendedores pagan sus impuestos. Carlos Antonio es emprendedor. Por lo tanto, ¿podríamos afirmar que Carlos Antonio paga sus impuestos? Segundo argumento. El 63% de emprendedores innova para lograr mejores resultados. Mari Carmen es emprendedora. Por lo tanto, ¿podríamos asegurar que Mari Carmen innova o no? Probablemente. ¿Puede ser? ¿Cuál sería la conclusión para cada caso? Analicemos en el siguiente gráfico nuestra respuesta. ¿Paga sus impuestos? Aquí estamos viendo todo el conjunto, todos, y los emprendedores estarían dentro de los todos, como un subconjunto. ¿Es obligatorio colocar a Carlos Antonio dentro de los emprendedores? Cuando un argumento asevera la verdad de su conclusión de forma obligatoria a partir de la verdad de sus premisas, entonces es un razonamiento deductivo. Va de lo general a lo particular. El siguiente argumento, veamos. Innova para lograr resultado. Acá lo tenemos. Pero dentro de los que innova, hay un 63% que son emprendedores. ¿Mari Carmen estará dentro de ese 63% o estará en el 27% que no son emprendedores? Cuando un argumento no puede aseverar la verdad de su conclusión de forma obligatoria a partir de la verdad de sus premisas, entonces es un razonamiento inductivo. Veamos algunas características más saltantes. El argumento deductivo asegura que la verdad de sus premisas o garantiza la verdad de su conclusión o no la garantiza. El inductivo. En los argumentos inductivos, la verdad de las premisas solo permite suponer, en el mejor de los casos, que es probable que la conclusión también lo sea. En el deductivo, las premisas son verdaderas, si la conclusión es verdadera. En el inductivo, si las premisas son verdaderas, probablemente la conclusión será verdadera. En el deductivo va de lo general a lo particular. En el inductivo va de lo particular a lo general. En el deductivo tiene contenido teórico y en el inductivo trabaja con contenido empírico. Veamos algunos ejemplos de argumento inductivo y deductivo. El primero.
todos los estudiantes de administración son proactivos. Habla de todos. Penélope López es estudiante de administración. Por consiguiente, Penélope es proactiva, está afirmando. Por lo tanto, si va de lo general a lo particular, estaríamos frente a un argumento deductivo. Segundo caso. Este cajón contiene 80 peras. 55 peras seleccionadas al azar estaban maduras. Luego, es probable que todas las peras estén maduras. Nos habla de una probabilidad. Ya no sería deductivo, sería inductivo. Tercer ejemplo. Todos los cantantes tienen voz melodiosa. Daniel Lazo es cantante. Por lo tanto, Daniel Lazo tiene voz melodiosa. Está yendo de lo general a lo particular. Estaríamos diciendo entonces que es un argumento deductivo. Cuarto ejemplo. Muchos estudiantes trabajan cuando terminan el semestre. Por lo tanto, posiblemente todos los estudiantes trabajan cuando termina el semestre. Si nos habla de una posibilidad, estamos frente a un argumento inductivo. La conclusión inductiva va a depender mucho del contenido de sus premisas. Un argumento fuerte se dice que es cuando las premisas ofrecen suficiente respaldo a la conclusión. Un argumento es débil cuando las premisas ofrecen poco apoyo a la conclusión. Un argumento es falaz si las premisas no ofrecen apoyo a la conclusión. Los argumentos inductivos tienen tres formas, las cuales estudiaremos. La primera es la enumeración, la segunda analógica y la última estadística. Por enumeración. Observa, hay 4 premisas, pero puede haber más. Como mínimo tiene que tener 3 a más. Los sujetos cambian, pero contienen las mismas características. Por lo tanto, terminaremos diciendo en la conclusión, es probable que todos los ingenieros civiles dominan el programa de AutoCAD. En la analogía nos presentan dos estructuras, dos premisas. La característica es que no debe pasar de 2 premisas. Es el máximo, la máxima cantidad de premisas. Observa aquí. Premisa 1 habla del sujeto A, B y C, que posee la característica M, N y P. Y en la premisa 2 habla de un cuarto sujeto, que posee estas dos características, pero no dice nada de la característica P. Concluiremos que probablemente D posee la característica P. El ejemplo. Juan, Sergio y Roberto, 3 sujetos. Son reconocidos psicólogos de alta formación científica, que manejan habilidades sociales, la personalidad abierta y receptiva con sus pacientes. Viene el cuarto sujeto, Pablo. Es un reconocido psicólogo de alta formación científica, posee habilidades sociales y tiene una personalidad muy abierta. Por lo tanto, es probable que Pablo sea receptivo con sus pacientes. En la estructura 2 tenemos los siguientes sujetos, A, B y C, que poseen las características M, N y P. En la premisa 2, observa, habla de A, habla de B, pero no menciona C. Pero dice que poseen características Q. Probablemente, posiblemente, puede darse que C también posea la característica Q. Noruega, Australia y Alemania son países de economía estable, con un alto nivel de educación y salubridad de sus habitantes. Los países de Noruega y Australia, ¿a quién no mencionan? Falta Alemania. Tiene un alto índice de desarrollo humano. Por consiguiente, posiblemente Alemania tenga un alto índice de desarrollo humano. Inferencia por estadística. Dice que entre más cerca n de 100, más fuerza inductiva tendrá el argumento. 2 premisas. Habla aquí de un símbolo del tanto por ciento
el n% de todos los A son B. X es A. Probablemente X es B. ¿Cómo lo podemos reconocer? Utilizando los siguientes términos. Casi todos, la mayor parte. Hay una alta probabilidad, la vasta mayoría, un alto porcentaje. Existe una alta probabilidad. Veamos el ejemplo. El 97% de los niños le tienen miedo a las inyecciones. Francisco es un niño, por lo tanto, es muy posible que Francisco le tiene miedo a las inyecciones. Ahora veremos los argumentos deductivos. Ellos también presentan tres formas y está dada por reglas de inferencia. El primero es el modus ponendo ponen, el segundo modus tollendo tollen y el tercero el silogismo hipotético. El primer caso, modus ponendo ponen. Modo afirmando afirmo. Dos premisas. A condicional B. En la premisa 2 se va a repetir el antecedente, concluyendo con el consecuente de la premisa 1. Veamos el ejemplo. Si pago mis tributos, entonces me beneficio con el crédito fiscal. Premisa 2. Repito, pago mis tributos, el antecedente. Concluyo con el consecuente, me beneficio con el crédito fiscal. Observa que aquí la palabra probablemente ya no está. Modus tollendo tollen. Modo negando niego. Dos premisas. Premisa 1. A condicional B. Premisa 2. Niega el consecuente de la premisa 1. Concluye con la negación de la premisa 1 en su antecedente. Si las exportaciones se incrementan, entonces habrá mayores ingresos para el fisco. ¿Qué niega ahora? No habrán mayores ingresos para el fisco. El consecuente de la premisa 1 está siendo negada en la premisa 2. Conclusión. Niego el antecedente de la premisa 1. Las exportaciones no se incrementan. El último caso, silogismo hipotético. Tiene la forma transitiva. Dos premisas. A condicional B. En premisa 2 repito, el consecuente pasa a ser antecedente condicional C. Conclusión. A condicional C. Si la empresa privada invierte en investigación tecnológica, entonces debemos incluir bases científicas en la educación. Si incluimos bases científicas en la educación, se está repitiendo B, entonces un mayor número de estudiantes se inclinarán por las ciencias. En la conclusión será el antecedente de la premisa 1 implicado con el consecuente de la premisa 2. Y dice, si la empresa privada invierte en investigación tecnológica, entonces un mayor número de estudiantes se inclinarán por las ciencias. Aquí tienes algunas referencias bibliográficas que puedes acudir para poder profundizar los temas. Céspedes 2005, las puedes encontrar en la biblioteca de la universidad. Horsby 2013, razonamiento y aplicaciones. Solow 2011, introducción al razonamiento matemático. Bernardo 2003, introducción a la lógica. Hasta pronto, estimados estudiantes.